todos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa, ¿verdad? Es al aire. Hoy, como es un programa especial, todos saben que los programas ahora tienen que ser a distancia a través de la magia que tiene la tecnología debido al COVID, debido al coronavirus. Pero estamos aquí, con o sin coronavirus, ¿verdad? Es al aire, continuará en el aire. Hoy tendremos como invitado especial a Luis Abinader, quien es el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, sobre todo lo relacionado con esta pandemia y la forma en que el gobierno se ha comportado. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a hacer un breve análisis de las principales informaciones acaecidas durante la semana. Para nadie es un secreto que la primera información, la principal información para el país y para el mundo sigue siendo el COVID-19 o el famoso coronavirus, que aumentan los casos en todo el mundo. Es algo sumamente alarmante, peligroso. 1 millón y pico de personas ya, más de 380,000 muertos. Eso es sencillamente algo surrealista. No creo que ningún ser humano, al menos en el país, de repente haya pensado en esas cosas. Pero bien, en República Dominicana los principales temas giran precisamente en torno al caso del coronavirus, pues continúan aumentando los afectados, también aumenta el número de muertos, pero también ha ido aumentando el número de personas que se recuperan producto de esta pandemia, según los datos que cual si fuera un boletín de la Junta Central Electoral nos emite todos los días el Ministerio de Salud. Según esos datos, todavía no se puede vislumbrar la posibilidad de que llegue a lo que llaman el famoso pico, que es entonces cuando comenzaría el declive. Los casos continúan aumentando en el país y en cualquiera de las provincias y, gracias a Dios, aquellas que en principio estaban exentas y las que han tenido pocos siguen estando exentas y con pocos casos. Hay otros casos importantes, aparte del coronavirus en la República Dominicana. Me refiero, por ejemplo, a la desfachatez, a la perfidia, a la bochornosa pretensión de un grupo de malos dominicanos, de un grupo de funcionarios, de pretender pescar en río revuelto y cometer actos de corrupción en medio de esta crisis sanitaria con grandes ribetes económicos. Para todo el mundo ha causado una gran conmoción en términos negativos el hecho de que, repito, funcionarios del gobierno, aprovechando esta situación por la que atraviesa el mundo y el país, quieran pescar en río revuelto y cometer actos de corrupción, preparando licitaciones amañadas. Ya vimos cómo el presidente mediante decreto ha destituido unos cuantos funcionarios que pretendían cometer actos de corrupción, pero el acto se castiga como la corrupción misma. Y solamente esperamos que el Ministerio, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Justicia haga la parte que le corresponde. Yo creo que fue sumamente importante la decisión que tomó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un hombre que para mí es serio, honesto y que tiene muchos valores, de anunciar las medidas que tomará el gobierno contra estas personas que se han convertido en malos dominicanos. Pero también espero que el país pueda recibir con prontitud los resultados de las investigaciones en torno a la compra, a la inversión de unos 1.515 millones que se iban a utilizar también para comprar equipos, para comprar batas, para comprar mascarillas, para comprar guantes, y que tuvo que ser echado para atrás, no porque el gobierno tenía esas pretensiones, sino ante la denuncia pública, ante esa evidencia pública que hizo posible que esas licitaciones, que aprovechando que estamos en una medida de emergencia y a través de esa emergencia se pueden tomar algunas decisiones, se pueden cometer algunos actos que podrían chocar con los ribetes constitucionales y los ribetes legales. Otro grupo de dominicanos pretendía cometer irregularidades, no la llegaron a cometer, pero ahí está. Otro caso importante durante esta semana es la decisión que han comenzado a pensar los dirigentes de las cúpulas partidarias en torno a las elecciones que se supone irán el 16 de mayo. Pues dado lo que está pasando con el COVID-19, probablemente las elecciones tendrán que ser suspendidas. Y ya el Partido Fuerza del Pueblo, que lidera Leonel Fernández, el Partido Reformista, falta el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno en fijar posición en torno no a que se suspendan, porque parece que hay un consenso en que deben ser suspendidas estas elecciones, sino en torno a cuándo podrán efectuarse estas elecciones.
Yo creo que es muy prematuro comenzar a poner fechas porque a mi modo de ver, puedo estar equivocado, cualquier fecha para las próximas elecciones necesariamente tiene que ver con el comportamiento del coronavirus. Hasta que no conozcamos el pico y las cosas comiencen a disminuir, yo creo que es demasiado prematuro y arriesgado fijar una fecha. Yo creo que no hay tampoco por qué someter a este pueblo a una vicisitud, a una incertidumbre. Creo que los políticos tienen la suficiente madurez como para tomar las decisiones que haya que tomar en torno a ese caso. Mientras tanto, la Junta Central Electoral sigue haciendo lo que tiene que hacer, preparando todo el andamiaje que gira en torno a estas elecciones, porque nada tiene que ver con el coronavirus. Si la Junta puede avanzar, puede ir haciendo sus preparativos, pues qué bueno. Así cuando venga la fecha que habrá de venir, sencillamente tendremos que abocarnos a ese proceso de elección. Y finalmente, no entiendo, yo no puedo entender como dominicano por qué desde el gobierno, por qué tanta prepotencia, por qué tanta altanería, por qué rechazar las ayudas que están dando los partidos políticos de la oposición. ¿Cuál es el fundamento de rechazar una ayuda en un país que necesita absolutamente de todo? ¿Cómo es posible que en República Dominicana, momentos en que Estados Unidos está recibiendo ayuda, Francia recibe ayuda, Italia recibe ayuda, China ha recibido ayuda, aquí nos podemos dar el lujo entre nosotros de pisarnos la sotana y no recibir unas ayudas? A mí me parece que es un acto de prepotencia y de altanería que es sencillamente inaceptable. Pero yo le digo a la cúpula política que está en la oposición que si sencillamente el gobierno no quiere ayudar, no quiere sus ayudas, ellos no están invalidados. Comiencen a hacer las reparticiones como ustedes hacen en las campañas políticas. Así con los dirigentes que tienen en todas las provincias, los dirigentes que tienen en cada zona, comiencen a hacerlas, porque eso no es ilegal. Y el gobierno no podrá impedir que Leonel Fernández, que Luis Abinader, que cualquier partido político pueda ayudar a la ciudadanía. Que hay un capital político detrás de todo esto es probable, pero también lo hay desde el litoral del gobierno, cuando permiten que Gonzalo Castillo sí pueda hacer sus reparticiones sin ningún tipo de comedimiento y sin ningún tipo de stop. Finalmente, algo importante durante esta semana, en mi vida por primera vez he visto una Semana Santa que ciertamente parece una Semana Santa. Ha sido una Semana Santa obligada, esa santidad está obligada por el COVID, pero qué bueno sería que vengan otras Semanas Santas con la misma tranquilidad, con la misma paciencia, con la misma cantidad de momentos de reflexión para que los dominicanos podamos al menos sacar algo positivo. Creo finalmente que el COVID terminará en su momento y que los mejores momentos para el país y para el mundo habrán de venir y que no hay cosa que por mala que sea no tenga algo bueno y que tenemos que aprovechar, capitalizar las cosas buenas que podemos aprender de esta pandemia mundial. A partir de ahora el mundo es diferente. Será diferente para el país y para cualquier persona. Pero yo espero que esa diferencia sea positiva. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ya está con nosotros Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas que afectan al país y al mundo. Bien, saludos, gracias República Dominicana, gracias país, hoy por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tenemos como invitado especial al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. No lo vamos a presentar como siempre hacemos porque Luis no necesita presentación, así que de inmediato vamos a pasar. Nos gustaría, Luis, de entrada saber una evaluación suya sobre esta pandemia a nivel mundial y luego una evaluación en cómo se está manejando este fenómeno, este problema en territorio dominicano. Sí, gracias, Adolfo. Bueno, a nivel mundial, yo creo que la gente conoce, ha visto lo mismo en prensa que nosotros conocemos. ¿Dónde se originó? Se originó en una provincia de China y de ahí con la globalización, bueno, pues ha pasado a todo el mundo. El
es el COVID-19, como ustedes saben, es viene por Coronavirus Disease 19 del año 2019 y es de la familia de los virus, de los coronavirus, y ya con algunas particularidades, y por eso no tenemos todavía una vacuna, que yo espero que esa vacuna esté en los próximos, dicen los médicos y dicen los especialistas que debe de estar en los próximos 10 días. En los próximos, perdón, 10 meses. 10 meses. ¿Y cómo te ve el manejo que se le ha dado en entonces, sí, mira, yo no quiero entrar en una crítica, porque yo sí realmente no quiero politizar este tema. Y desde el principio lo que nosotros hemos hablado, Adolfo, es de que aquí hay que llamar a una gran unidad nacional. Y como usted sabe, el miércoles pasado hablé de una gran cumbre nacional para tratar este tema, para tratar las 3 emergencias que tenemos ahora, que es la emergencia sanitaria, la emergencia económica y la emergencia política. Esas son ¿Cuál 3. ¿Cuál es la respuesta que usted ha recibido sobre esta propuesta interesante? No, hemos recibido muchas propuestas, muchas asociaciones se han identificado con esta propuesta, como lo han visto en la prensa, y cada vez más. De parte del gobierno, ¿se ha recibido respuesta? Bueno, hasta el momento de grabación de este programa, no lo he recibido. Entonces, hasta ahora no lo hemos recibido. Y es muy importante porque como lo están haciendo en muchos países, aquí tenemos que unificar a todos los sectores y definir un plan. Este plan no es necesariamente el plan que nosotros tenemos, que es un plan que lo hemos pensado, que lo hemos discutido, que hemos seguido la recomendación de los países que han dado resultados. Nosotros lo ponemos ese plan para la discusión. Y ese plan aquí consiste, en vez de yo decir lo mal que se ha hecho, yo te voy a decir lo que se debe de hacer, que evidentemente no se ha hecho. Y lo que se debe de hacer es, primero, pruebas y más pruebas. Por eso no lo dice Luis Abinader, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Porque de esa manera determinamos quiénes son las personas que están contagiadas y quiénes pueden contagiar. Entonces, cuando ya tenemos pruebas masivas en ese sentido, Adolfo, entonces debemos de pasar a tener la suficiente cantidad de camas para aislamiento. Nosotros, como vimos, en 3 días ya pusimos un hospital temporal, de esos hospitales que se hacen en guerra, en campañas militares, que se instaló junto al Morillo King. Lo hicimos en un tiempo récord de 3 días, Adolfo. En 3 días lo instalamos. ¿Puede albergar? ¿Cuántos enfermos puede? Bueno, nosotros lo propusimos en 120. Ellos propusieron que lo hiciéramos en módulos de 50. El que instalamos ahora puede instalar hasta 85 personas y se puede llevar hasta 200. Lo que te quiero decir es que eso había que hacerlo en los 9 hospitales regionales en un primer momento y después seguir haciéndolo en los otros hospitales de las provincias. De esa manera, Adolfo, pues nosotros podíamos ir a las personas que tenían el virus, algunos sintomáticos, otros asintomáticos, pues irlo dividiendo y poder tenerlo ya aislados esos pacientes. De esa manera, entonces, primero con las pruebas, después con el aislamiento en los hospitales, aumentando el número de camas y con todo un programa de cuarentena, de una cuarentena primero drástica que debieron de ser en 15 días bien drástica, obviamente, Adolfo, permitiendo lo que es la producción agrícola, permitiendo la logística de transporte, permitiendo la comida y las farmacias abiertas y los colmados, obviamente, para poder sobrevivir con un método. Pero debieron de ser 15 días de cuarentena drástica. Y entonces, si nosotros a partir de ahora hacemos las pruebas, tenemos las camas disponibles, tenemos los medicamentos disponibles, los que están hasta ahora están probados en cierta forma de que ayudan a resolver y a curar la enfermedad, y al mismo tiempo hacemos una política de aislamiento social con mascarillas obligatorias para todo el mundo, con una distancia obligatoria también para todas las personas, pues yo pienso que nosotros entonces para el 30 de abril podríamos ir pensando ya
en gradualmente ir entrando a la normalidad. Esas propuestas parecerían en principio, y digo parecerían en principio porque en algunos países se ha aplicado, como usted dice, y ha dado resultados. ¿Por qué es tan difícil que desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, se pueda establecer algo tan simple? Bueno, yo quisiera preguntar eso porque esas recomendaciones que yo te estoy dando no son ideas de Luis Abinader, son parte de la investigación de los médicos, porque es lo que en otros países ha dado resultados y es el protocolo establecido también para que funcione de la mejor manera. Entonces, yo lo que espero es que esto se haga de la manera correcta, en vez de estar recibiendo algunas ayudas de candidatos presidenciales, ir a los locales, los candidatos presidenciales a recibir ayuda, que por favor podemos ponernos todos de acuerdo a hacer las cosas como se deben hacer. Cuando usted habló de un gobierno de unidad nacional, ¿a eso se refirió? A que las ayudas no se hagan de forma particular, sino centralizada. Pero claro, Adolfo, es que nosotros tenemos ahora mismo nosotros tenemos una crisis, como dije, una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis política, porque estamos en el medio también de una campaña electoral. Entonces, una manera de forma de estadista, lo que yo, si fuese el presidente, hubiera hecho, es que llamo a todos los sectores y decirle, miren, señores, olvidémonos de política por este tiempo, olvidémonos de campaña por este tiempo y vamos a firmar un compromiso en ese sentido y vamos todos a actuar juntos para de esa manera controlar la pandemia. Pero ya usted ha dicho eso en 2 ocasiones. No, yo lo he dicho en muchas ocasiones, pero lo voy a seguir repitiendo, Adolfo, porque es lo correcto, es lo que se debe de ser, porque hoy en día está muriendo mucha gente. Hoy, esas camas que nosotros ofrecimos pudiesen ya haberse estado instalados en todo el país y no tener deficiencia en términos de camas hospitalarias. Debimos ya empezar las pruebas, tanto las pruebas rápidas como también aumentar la capacidad del protocolo de Berlín que aprueba las pruebas de PCR. Es que también debimos de regalarle, en cada esquina debieron de estar empleados públicos regalándole mascarillas a toda la población dominicana y guantes. Entonces uno tiene que sentir ansiedad. Oye, Adolfo, es que duele mucho. A nosotros nos llaman todos los días que murió este, que murió aquel, por la cantidad de personas que uno conoce. Lo que yo no puedo entender, Luis, quisiera que me explique. Yo sé que usted no quiere entrar en diatriba, pero me resulta cuesta arriba no entender por qué el gobierno, por qué el ministro dice que con esos planteamientos que parecen de nación, parecen desinteresados, aunque usted sea un político, ¿por qué pide que no lo politice? ¿Dónde está la politización? No, yo quiero que lo explique él. Politización está en ir a recibir donaciones de políticos y de candidatos. Ahí es que está la politización. Politización está en nosotros durar varios días en que nos apruebe él un protocolo para las partes ya de las pruebas rápidas que tenemos en aduana, nosotros poder sacarla y que nos apruebe el protocolo. Politización es durar y tener que insistir para una donación, como es el caso de estas camas. Eso es la politización. O sea, ustedes van a continuar entonces haciendo las cosas. ¿Por qué no, yo voy a seguir ayudando a este país porque, como yo dije el pasado miércoles, no voy a ser cómplice con mi silencio de lo que está pasando en la República Dominicana. ¿Cuándo comienza la construcción de los otros hospitales ambulantes? Mi querido amigo, desde que nos den la autorización. ¿No le han dado autorización para las otras? No, yo les dije, mira, nosotros, según los informes que tenemos, se necesitan más camas en Santo Domingo Este. Según los informes que tenemos, se necesitan más camas y algunas que se necesitan ahora y que la proyección es que se van a necesitar más en San Pedro de Macorís, donde ya antes de la pandemia el hospital regional estaba colapsado en términos de servicio. Se necesitan también más camas en el hospital regional de San Cristóbal. Entonces nosotros hemos ofrecido, además del que instalamos hoy, hemos ofrecido 4 más, pero ya nos tienen que dar la autorización porque hasta donde nosotros podemos llegar, Adolfo, es a entregarle la estructura y después de la estructura, que ellos lo puede hacer el gobierno le sobra dinero ahora, porque eso no es costoso. Ellos lo pueden hacer, pero yo lo estoy con eso, escúchame, con eso yo estoy presionando a Adolfo a que lo haga.
Igual también cuando dije, ellos decían que las pruebas rápidas no funcionaban. Pues yo dije, voy a importar las pruebas rápidas para que entonces ellos estuvieran presionados y ya le están importando. ¿En qué están las pruebas rápidas suyas? ¿Cuántas pruebas va a traer? Nosotros nos hemos comprometido en 40,000. Hay una parte que llegó porque tú sabes que eso se va, ese es un proceso de esas 40,000. Y esa parte estamos esperando ya que nos aprueben el protocolo, porque lo que queremos es a través de otros laboratorios que lo hagan esa prueba, porque todo el mundo sabe que los laboratorios tradicionales y el mismo Ministerio de Salud Pública hay tanta aglomeración de solicitudes que te duran 5, 6 y 7 días a lo que les responden. O sea que tenemos pruebas aquí ya en los puertos, en los muelles. Ya sí, ya la tenemos. Y entonces el trámite burocrático ha impedido que el pueblo tenga acceso. Más que el trámite burocrático, el trámite burocrático también, pero lo que tenemos también es un protocolo de cómo aplicarla, que debemos de ponernos de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. La actitud que ha tomado, por ejemplo, la policía para ayudar a tratar de evitar esto, ¿cómo usted la valora? Mira, tanto la Policía Nacional, los miembros de las Fuerzas Armadas que están involucrados, como también los médicos y el personal, todo el personal de enfermería, todo el personal de salud. Señores, ellos son los héroes de este proceso. Yo les aplaudo. Yo realmente me siento muy orgulloso de ese desempeño y del riesgo que ellos están asumiendo. Yo era antipolicía y antiguardia, quizás porque estudié en la UAS, pero yo me quito el sombrero ante el trabajo que está haciendo esa gente. Pero así me mismo llama mucho la atención. Pero como hay héroes, también han aparecido ciertos antihéroes. ¿Cuál es su valoración sobre estos aprestos inhumanos, insensibles, de querer perpetrar actos de corrupción? 1.515 millones. Y ahora en el INAIPI, a costilla de un pueblo que lo que necesita es solidaridad. ¿Cuál es su valoración? Mira, Adolfo, oye, yo me he referido a eso ya en varias ocasiones, pero lo voy a repetir. Cometer actos de corrupción en tiempos normales es obviamente ilegal, antiético y debe de procederse a llevarlo a la justicia. Pero en este caso, además de esos calificativos, es criminal, inhumano, un bárbaro, un insensible hacer esos actos de corrupción. Lo que ha hecho el gobierno. Peor de todo, oye, lo peor de todo, Adolfo, ¿cómo se entera la población de eso? Por denuncias. Entonces aquí no hay Contraloría, aquí no hay supervisión, aquí no hay Cámara de Cuentas. O sea, aquí cada vez que hay un acto de corrupción es por denuncia o porque sencillamente ha habido tragedias por esos casos. Así que se enteran los actos de corrupción. Lo que ha hecho el gobierno, por ejemplo, de destituir a varios subfuncionarios, ¿usted cree que es suficiente? Yo necesito que me conteste. Bueno, pero hay que destituirlo. Mira, vámonos a la está pausa. bien que lo haya destituido. Muy bien. Vámonos a la pausa. Si quieras. Bien, antes de irnos obligatoria, le preguntaba si usted cree que las medidas que está tomando el gobierno como paliativo a esos aprestos de corrupción, cancelar a 7 funcionarios, ¿son suficientes? Mira, primero yo creo que es positivo el cancelarlo, pero debe de revisar qué está fallando en el sistema de supervisión del Estado, donde ellos tienen la Contraloría, que es el organismo interno de supervisión, y tienen la Cámara de Cuentas, que es, entre comillas, la supervisión externa. Entonces, ¿cómo ellos no se dieron cuenta de ese proceso y tienen que darse cuenta a través de una denuncia varios meses después? Entonces, que es medida excepcional, lo hicieron en un periodo. Entonces, no, pero ya había pasado desde antes eso. Y se conocía. Y además, esa es una práctica común. Entonces, primero, evaluarlo. Segundo, las medidas que hicieron están correctas y ellos informaron que lo iban a someter a la justicia. Si ese es el caso,
bueno, pues tiene que someterlo a la justicia. Ahora, ¿quién va a preparar el expediente? La Procuraduría. Bueno, imagínese usted, ahí no vamos a llegar muy lejos. ¿Y entonces qué hacemos, Luis? Porque el Bueno, procurador... ¿eh? sí, vamos a esperar. Mire, el manejo que está dando el gobierno a las ayudas y este tipo de cosas, ¿usted cree que es el manejo correcto? Nosotros desde el principio lo que hicimos, recomendamos que se le diera una especie de renta universal de 10,000 pesos mensuales por medio de las empresas que han tenido muchísimos problemas en la logística de esto y en la aplicación. Si se hubiera hecho de esa manera fuera más fácil. Por medio de las empresas, 10,000 pesos mensuales a todos los trabajadores que hayan sido suspendidos y también el mismo caso a los trabajadores informales. En el caso de los trabajadores informales, donde está mucha parte del sector transporte, profesionales o trabajadores independientes, para eso están los gremios. Y los gremios entonces, perfectamente los sindicatos, las asociaciones, podían servir de ayuda para los trabajadores informales. Ellos han tenido muchos problemas en ese sentido. Esta crisis sanitaria ha planteado también una crisis, digamos, económica. Claro, ahí es que voy, ahí es que voy. Esta situación con los cancelados, con todas esas personas. Ya hablé, ya dije que yo planteé una renta universal durante estos meses. Yo la planteé durante estos meses. Eso es uno. Dos, el caso de las ayudas. Ya las ayudas directas del plan social. Estas deben de darse por medio de bonos, para de esa manera entonces que puedan ir a los colmados y no estar repartiendo, y tú ves cómo está saliendo en todas las redes sociales, en la televisión, una fila enorme que rompe la lógica del aislamiento social. Si se le dan unos bonos que puedan canjear tanto en los supermercados como en los colmados, y que esos bonos además sean repartidos por las iglesias para hacerlo de la manera más justa, pues yo pienso que daría más resultados. En el caso nuestro, Adolfo, nosotros estamos repartiendo miles de raciones alimenticias a través de la colaboración de cientos de compañeros y amigos, productores agrícolas, industriales, que nos han ayudado. ¿Cómo la hacemos nosotros? La estamos repartiendo por vía de las iglesias y las juntas de vecinos. Porque esa es la manera más eficiente. Usted habla de los productores agrícolas, precisamente ese es un sector en el que el gobierno debe ir en auxilio. ¿Cómo usted ve la forma en que el gobierno está manejando ese sector importantísimo en estos momentos, sobre todo? No, prácticamente no lo está manejando. O sea, el sector agrícola ahora mismo no tiene doliente. Entonces, ¿qué pasa con el sector agrícola en ese caso? Tú tienes áreas, por ejemplo, el sector avícola. El sector avícola, la mitad de la producción no tiene dónde colocarla, porque ni puede exportarla para Haití, que una parte era para exportarla, ni la puede colocar en los hoteles, porque ahora mismo hay una gran cantidad de clientes flotantes, como eran los turistas, que para consumirlo, porque eran habitantes ya pasajeros en el país. En el caso es que, ¿qué hay que hacer? Vamos a adquirir esa producción excedente y vamos a darlo entonces a través de los planes sociales. Y así cumplimos dos objetivos. Salvamos a los productores y le damos atención entonces a la población general. Eso está pasando en muchas áreas de la producción. El sector ganadero con la leche tiene ahora mucha leche excedente porque una gran parte de la leche que era para los queseros no está realmente los quesos consumiéndose en la medida que deben de consumirse. Entonces se está perdiendo leche, se puede estar perdiendo pollos, el sector avícola, y también los porcicultores, entre muchos, tienen ese mismo problema. Yo creo que en cada uno de los sectores de la economía, Adolfo, el gobierno tiene que sentarse con cada uno de ellos y decirle y ver los problemas que tiene aquellos que tienen, bueno, que lo tienen todos, unos mayores que otros, y ver de qué manera puede llegar la mano amiga del gobierno. Eso es lo que yo les recomiendo que hagan. ¿Usted cree que si se hace tal como usted plantea, no sería necesario utilizar los fondos de pensiones como pretenden algunos legisladores? ¿Usted favorece la utilización de esos fondos?
Pero es que yo creo que hay vías mucho más. Esos fondos de pensiones pertenecen a los mismos trabajadores. Entonces, es tú quitarle dinero a la pensión de los mismos trabajadores. Yo pienso que el gobierno debe ser el responsable de atender esta situación ahora. Y el gobierno debe de, con una readecuación del presupuesto que no lo ha hecho. Porque, oye, Adolfo, ellos no han readecuado el presupuesto. Ellos no han hecho una... no han hecho los ahorros que deben de hacerse en el mismo presupuesto. Todos están ganando lo mismo, los ministros, los que tienen sueldos de lujo. Y estamos en un periodo especial. Aquí todo el mundo tiene que ponerse y apretarse los pantalones. ¿Lo ha hecho el gobierno? No, eso es verdad. Mire, se acaba de aprobar la extensión del periodo de emergencia en el Congreso Nacional, pero no en la medida que el gobierno lo solicitó. ¿Cuál es su valoración? Que yo creo que está bien que sea hasta el 30 de abril, porque si tú me dices que hay un plan para hacerlo, va que sea el 30 de abril y nosotros entonces veremos después, pero debe de ser el 30 de abril. Debe ser el 30 de abril. Y hasta el 30 de abril. Y tener un plan de aquí hasta el 30 de abril para planificar desde ahí la gradualidad hacia la normalidad. Así es. Mire, yo quiero entrar en otro tema que no puedo obviarlo con usted porque usted es el candidato presidencial y virtual presidente de la República. El tema de la posposición de las elecciones. Ya algunos candidatos de oposición han hablado sobre el tema, pero el PRM no ha fijado posición. ¿Usted cree, para cuándo, mejor dicho? Porque estamos de acuerdo casi todos en que hay que posponerlas. Es inminente. Mira, no, el PRM envió una carta pidiéndole una posposición para la decisión, igual que creo que también otros partidos lo hicieron. Yo creo que esto tiene que sostener una discusión mayor en tal sentido, y en esa discusión, entonces ponernos de acuerdo todos en cuándo debería de ser la fecha más indicada que permita libremente y sin ningún temor a la gente ir a votar. Entonces, yo le pedimos esa extensión que vencía el jueves para ver si la semana que viene ya podemos dar una recomendación. ¿De qué dependería, digamos, la fecha? Yo digo, por ejemplo, que establecer una fecha ahora sin saber hasta dónde llega el coronavirus es algo sumamente riesgoso. Sí, es riesgoso, pero hay que poner una fecha. Hay que ponerla y realmente esa es la verdad. Pero una fecha para tener que posponerla luego, ¿qué sentido tiene? Bueno, pero algo hay que hacer ahora. O sea, no podemos dejar las elecciones sin ninguna fecha pendiente porque eso es muy peligroso, Adolfo. Ustedes los partidos políticos mantienen contacto. Yo sé que todos están de acuerdo con que hay que posponer. ¿Mantienen una comunicación que sería lo importante? Se mantiene una comunicación, especialmente en la Junta Central Electoral, entre los delegados políticos, y en esa comunicación, bueno, pues a veces hay mensajes por vías informales, y cuando se puede, en la medida de que el interés nacional no sea afectado, pues nos ponemos de acuerdo en algunos temas. Bien, a pesar del coronavirus, la Junta Central Electoral sigue trabajando como Juancito el Caminador. Yo quisiera su valoración sobre esos trabajos, pero luego de una pausa necesaria de 2 minutos. Bien, antes de irnos a la segunda pausa comercial, le preguntaba cómo usted valora los trabajos que está haciendo la Junta Central Electoral, que continúa trabajando a pesar del coronavirus. Bueno, pero es que tienen que continuar trabajando. La Junta Central Electoral tiene que tener las elecciones montadas y listas, independientemente de lo que ellos decidan. Digo, de lo que se decidan los partidos y lo que se decida en su Cámara. Entonces, yo creo que es correcto que sigan preparando y tener las elecciones listas hasta el momento en que se decida. O sea, yo lo veo eso, que es el curso normal de los acontecimientos. Me pregunto, por ejemplo, y sé que mucha gente quiere saber, ¿cómo es un día de Luis Abinader ahora en tiempos de coronavirus? Bueno, depende. Nosotros estamos realizando
y le estamos limitando algunas reuniones presenciales, pero también estamos visitando, por ejemplo, el jueves visitamos el hospital temporal que construimos allá en La Vega. También mañana domingo tendremos una reunión por el tema de la cumbre que nosotros hemos hablado, que hay varias líderes que quieren reunirse con nosotros de manera presencial, siempre con el aislamiento debido. Pero yo tengo aquí una especie de centro de operaciones donde, para que tú sepas, no tengo un minuto libre llamando, poniendo en contacto, ayudando personas. Oye, tú no te imaginas, Adolfo, la cantidad de personas con problemas que no pueden hacerse la prueba, que tienen síntomas, que tienen que ir a hospitales. Y nosotros hemos establecido toda una red de ayuda social en ese sentido y creo que hemos salvado algunas vidas. Me parece todos los días en contacto con la gente y en seguimiento a los problemas del país. ¿Y la familia de Luis Abinader, todo está sana, salvo, no hay nada? Sí, hasta ahora todo está bien. Una sobrina solo que está afectada, pero como es joven, no tuvo mayores consecuencias. Miren, me parece paradójico, por ejemplo, que dos legisladores, Pacheco y otro de la Fuerza del Pueblo, tengan 16 días pidiendo que le hagan la prueba. Mientras eso sucede, los kits suyos están en aduana. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, eso la verdad que es un tema penoso. Imagínense el vocero de la Cámara de Diputados que debe tener relaciones especiales y no le han hecho la prueba. Todo eso es la crítica que nosotros hemos hecho y que no podemos estar callados, porque mira lo que pasa con este caso, Adolfo. Te dura, en el mejor de los casos, mire, se tiene 17 días, pero te duran a una persona que tenga síntomas, te duran 5 días, 6 días en hacerle la prueba. Aparte te dan 3 o 4 días para los resultados. En el mejor de los casos tenemos 9 días. La historia clínica de esta enfermedad dice que a partir de los 8 días empieza a afectar los pulmones y es lo más peligroso cuando empieza a afectar los pulmones. Entonces, cuando te dan las pruebas ya en estos casos, en la mayoría de los casos, ya o está ya muy enfermo o está sano o sencillamente los síntomas que tenían era de otra enfermedad. Y uno pregunta, si esos son dos legisladores que se supone... Imagínese usted el pueblo llano que no tiene amigos, que no tiene cuñas, como ellos dicen, que no puede llamar a nadie, está sufriendo. Cuando ya la enfermedad sea tan evidente que hay que llevarlo a emergencia, quizás con gravedad, entonces ahí le hacen la prueba. Eso no puede seguir, por favor. Eso no puede ser. Hay otra cosa que yo no sé si usted tiene el dato, a lo mejor me lo puede explicar. ¿Cómo es posible que solamente se hayan hecho durante todo este periodo de pandemia 6,000 pruebas con kits? Y un gobierno creo que se han hecho algo más. Pero las que se hayan son pocas porque supuestamente habían muchísimos kits aquí que habían regalado. Cualquiera de Nueva York. Eso es lo que digo. ¿Cómo es posible que si tiene más de 120,000 kits entre las ayudas que han dado amigos del gobierno, funcionarios del gobierno, simplemente 6,000 pruebas, según los datos? Yo la verdad, esa matemática, yo no la entiendo y esa cifra debe de darle el Ministerio de Salud Pública. Bueno, yo espero que esa cosa pase. Luis Abinader en estos días, todo tranquilidad en su casa, no ha pasado absolutamente nada. En términos políticos, usted dice que se van a reunir el jueves para analizar la propuesta. Hay un grupo de líderes políticos y empresariales que quieren que nos reunamos para analizar lo de la cumbre, pero no estamos tranquilos. Nosotros estamos yo termino ahora este programa, inmediatamente yo tengo 3 conferencias más. O sea, yo estoy ahora mismo trabajando igual o más, pero claro, desde la casa que si estuviera en la oficina. O sea, la tranquilidad no existe aquí. Yo pensaba que podía leer, no he podido leer un solo libro en este proceso, por todo el tipo de actividades que tenemos. Mire, esta posible posposición de las elecciones plantea un escenario constitucional diferente. O sea, necesariamente hay que modificar la Constitución para ajustarla. ¿Ustedes han estudiado esa posibilidad, los expertos del terreno? Hay varios
hay varias tesis en ese sentido y yo te voy a pedir que la próxima semana nosotros poder conversar con un planteamiento que están preparando nuestros abogados en ese sentido. Sobre si hay que ir a hacer o no la modificación. Sobre la forma legal de hacer esa proposición de las elecciones. Finalmente, me gustaría saber cómo usted evalúa el comportamiento de la sociedad ante esta pandemia, ante una realidad. A veces las personas son como, qué sé yo, no cooperan. Mira, los dominicanos, si tienen una característica, si tienen una virtud, es que son muy solidarios. Y yo creo que han sido muy solidarios y han aguantado mucho, Adolfo, también, durante este proceso. Yo creo que el comportamiento de todos ha sido ejemplar. Creo que hay muy poco que criticar. Como siempre, hay algunos que no cumplen con la cuarentena y que ha tenido que pasar, pero esos son casos mínimos. Yo pienso que aquí a toda la población hay que felicitarla. Hay gente aquí que el que no tiene comida, su vecino le da comida, el que le falta una medicina, se la buscan. O sea, el dominicano es una gente solidaria, es esencialmente bueno. Y yo creo que se ha reflejado ahora mismo en esta situación. Si usted pudiera plantear, terminar un último, digamos, un llamamiento a la sociedad en estos tiempos de coronavirus, ¿cuál sería? Yo creo que todos tenemos que unirnos, no para hacer críticas, pero sí para que hacer una petición al gobierno de que tome las medidas que tiene que tomar para nosotros poder, en este periodo ya de cuarentena que nos queda, poder cortar el contagio, aplanar la curva, como se dicen popularmente, en términos de que no siga creciendo, de que sigan la misma cantidad de infectados. Y entonces mejorar la cantidad de camas, de hospitales, pruebas masivas, las que estén las medicinas aquí pendientes, y que ya se haga un plan dentro de esa cumbre nacional, que se haga un plan, Adolfo, del relanzamiento posterior de la economía. Bien, como debe de relanzarse. para mí un inmenso placer tenerlo aquí en mi programa, ¿verdad? Gracias. Gracias, porque sé que está bastante ocupado y ha sacado un tiempo para nosotros, lo cual siempre agradeceremos. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Igualmente.